Y comenzamos este programa charlando en familia, tratando el tema del dolor. Esto es Charlando en Familia. Bueno, Pablo y Rodrigo, de alguna forma u otra hemos pasado momentos de tener dolor, pero vamos a tratar el tema del dolor desde el otro punto de vista. El dolor ese que se te anida en el corazón porque tuviste una noticia terrible, por algo te dañó, y es un dolor también. Claro. Entonces vamos a arrancar con Dolor emocional. dolor emocional. Tenemos dos tipos de dolores, el dolor físico y el emocional. ¿Cuál preferís vos, Rodrigo? En este momento de mi vida, el emocional. El emocional lo controlo más. Cuando sufro de mi espalda, bueno, vos, Pablito, también. Y yo también. Los tres sufrimos de la yo columna. ya no sufro más, gracias a Dios. Oh, gloria a Dios. Pero sé lo que sí es tremendo, es bravo. Entonces, vos cuando estás pasando por el dolor físico, quisieras tener el dolor emocional. Pero cuando tenés el dolor emocional, decís, no, prefiero tener unos dolores que lo aguanto con algún medicamento, con lo que sea, con la oración, pero estos problemas que estoy teniendo de dolores Sí, emocionales... y a veces tenés dos tipos de dolores. Como a mí me pasó, por ejemplo, decía, prefiero que me duela de este lado y no del otro. ¿Así? Entonces era una historia bastante complicada. Tenía que elegir los dolores. Pero bueno, está. Se va llevando. Y son cosas, a veces son cosas que tenemos que pasarlas, ¿no? Digo, los años, problemas, lesiones, también físicas por el hecho del ejercicio, cosas que hicimos, ejercicios que hicimos mal. En el caso mío yo le di con todo, o sea, con la edad que tenía, cuando me sentí bien, empecé a hacer una pretemporada tipo fútbol. Ya no estás para esos trillos. Y resulta que ahí fue cuando reventó el asunto, ¿no? Entonces tenemos que saber medir los tiempos, creo, ¿no? Igual el dolor a veces no depende de nosotros. Tampoco, sí. Y un ejemplo bien claro del dolor que se conjuga el dolor físico y el emocional es el caso de Job. Que Claro. para el punto de vista teológico, Sí. hay gente que dice que el libro de Job es anterior al Pentateuco. Claro. Entonces, Ahí se combinan los dos dolores. ahí tenés el dolor físico por la enfermedad que él tiene, que se le llena de llagas básicamente, y no había cómo poder sacar esa picazón, ese dolor, sumado al dolor emocional de perder toda su familia. Sí, la familia, las pertenencias, todo. Las pertenencias, viste, como que decís, bueno... Lo peor fue lo de la esposa. Sí. Maldice a Dios y muérete. Es como No, cuando- para mí lo peor es perder los hijos. Para los hijos. Sí, sí. O sea, porque eso es un comentario de una persona, como tantas veces uno escucha diferentes comentarios. En este caso de la mujer. De la ¿no? mujer, todo bien, pero el dolor de perder a tus hijos, porque yo creo que estamos preparados todos nosotros para perder a nuestros padres, pero no perder a nuestros hijos, Claro. como la ley de la vida, Claro. ¿no? Sin Sí. embargo, vos te encontrás con Job una situación que de repente, y ahí nos lleva a un tema muy interesante, es por qué Dios permite el dolor. Porque vos si mirás el libro de Job, Hay un motivo. hay un motivo y sobre todo entender que Dios le permite a Satanás que toque su Todo. familia, su economía y su salud, Sí. Menos, pero que no lo mate. ahí va, menos la vida. Ahora, Pero vos lo mirás desde el punto de vista y decís, ¿por qué Dios permite que la persona sufra? Que es la esencia del libro de Job. Claro. pero fíjate, volviendo al libro de Job, después de eso se encuentra con 3 amigos y después viene un cuarto, Sí. que en vez de ayudarlo le están buscando a ver por qué razón está enfermo. ¿Por qué te está pasando ¿Por esto? qué malo hizo? Sí. Y ojo que este tema, hace unos días atrás, vino una hermana de la iglesia muy quebrada porque ella tenía un dolor físico y una persona le dijo, algo malo habrás hecho en delante de Dios y esto es un juicio de Dios. Y la mujer ¿La pobre, sentenció? No, se empezó a revisar todo y no encontraba ninguna. Dice, pastor, ¿me encuentra algo que yo haya hecho algo mal? No, porque me han echado la culpa de eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que a veces prefiere no decir
gente que está comprometida en la obra, no estoy enfermo porque de pronto los hermanos de la iglesia van a pensar Sí. que yo estoy viviendo una vida de pecado. Bueno, eso en una época de Horrible. la iglesia pasó. Pasó en una época, no yo puede iba, ser. yo iba con unas gripes tremendas a la iglesia que no podía ni caminar temblando como Y loco. reprendían al diablo. No. Es los demonios que están en yo ti. no decía nada. Porque decías que estabas enfermo y decían poco más que estabas que estabas en pecado. ¿En qué andarás? Claro, ese es uno de los problemas. Si bien hay una consecuencia que, yo qué sé, una persona que se emborracha todos los días y después anda con cirrosis, eso es Claro. consecuencia de un pecado que hizo, es evidente. Una persona fuma como mi padre, que fumó 3 cajillas de cigarro durante 50 años, se murió de POD, y es lógico que es consecuencia de hacer algo que, Claro, que está mal. que está mal. Pero en la gran mayoría de las atenta contra el enfermedades cuerpo. la mayoría de las enfermedades que yo estoy viendo hoy día, por ejemplo, viene el invierno, la gente se cae, gripe, resfría. se Claro. resfría. Hay gente que es mayor que a consecuencia, viste, se murió porque le agarró una pulmonía, se le llenaron los pulmones de agua y se murió. Eso son enfermedades que se dan a veces cíclicamente, ¿no? Sí, claro. Sí, igual de cualquier manera, muchas veces hay consecuencias de enfermedad, también no lo podemos negar, bíblicamente, a consecuencia de personas que Dios sí. trae juicio. Claro. Eso sí, eso también lo también. hay. De hecho, una de las cosas que el apóstol Pablo hace mucho hincapié es no tomes la Santa Cena indignamente, Exacto. porque eso trae consecuencias para tu vida, Sí. ¿no? O sea, Enfermos y algunos que murieron. Sino que mires para adentro, que te revises espiritualmente antes de participar de la Santa Cena, ¿no? por eso que también mucha gente se toma de esos pasajes para decir, bueno, algo anda mal. El otro día hablaba con un pastor conocido, o había escuchado, mejor dicho, esta historia de esos pastores que dicen, yo quiero morir en el altar. Y yo le decía, mejor no muera porque alguno va a decir, Claro, te ¿qué andará? consumió el fuego de Dios. No, pero es la verdad. Y yo creo que a veces todos, no hay ser humano que no haya pasado algún tipo de dolor, físico o emocional. Todos lo pasamos. Todo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios permite el dolor? Es una de las preguntas que decir, si Dios es justo, si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios permite el dolor? Todos los dolores estamos hablando, ¿no? Todos los dolores. ¿sí? Sí. Yo, una de las cosas que entiendo que el dolor me hace más empático. Porque cuando yo pasé, por ejemplo, Sí. yo tengo un problema de columna y veo a alguien que está sufriendo por la columna, yo sé lo que sentí, lo que Claro. experimenté y de alguna manera Levantamos las manos, Pablo. me siento más empático Sí. de decir, paz, realmente si puedo tengo que ayudarlo porque está sufriendo de verdad. Sí. Me pasa con personas que por ahí perdieron a sus hijos y de repente alguien dice, uy, ¿sabes qué me perdió? Esa persona lo puede entender de una manera el dolor que está cargando porque lo vive, porque lo vivió, porque de alguna manera lo superó. Entonces, yo creo que, y el otro día estaba leyendo un libro muy interesante que decía, viste que en la Biblia, por ejemplo, uno de los grandes milagros que hace muchas veces Jesús es con la gente leprosa. Y una de las cosas que genera la lepra y que después se terminan lastimando ellos mismos y se terminan, es porque no sienten dolor. Claro. No experimentan el dolor, o sea, te podés... Sí, los nervios murieron. Van ahí en esa muriendo los parte. nervios y el milagro de Jesús es que vuelvan a experimentar ese dolor. Porque entonces empiezan a sanar y no solo físico, sino que al sentir el dolor, o sea, los nervios están como símbolo de defensa, porque vos pones la mano bien Claro. sobre una cocina y automáticamente la sacás porque sentís el calor Claro. y sabés que te está haciendo algo negativo a tu cuerpo. Entonces, entender que el dolor de alguna manera cuando se cauteriza también nos hace, si yo no experimenté este dolor, pasa a alguien que, por ejemplo, yo que en algún momento no tuve una economía y sentí lo duro que es salir a pelear y que te corten la luz, que te corten el agua, no tener la comida, esas cosas, ¿no? Te hace más empático, lo experimentaste y decís, yo tengo que ayudar a esas personas. Entonces, uno de los motivos importantes es que imagínate que nunca experimentaste el dolor,
que fuéramos perfectos. Nunca sos empático porque no lo viviste. Claro, por supuesto. Nunca viste eso de otra persona que no te hace súper autosuficiente. Sí. Y creo que una de las cosas y los conceptos que Dios maneja es el concepto no es bueno estar solo. Por eso crea a Eva. O sea, y mirás la sociedad y la gente, los seres humanos, de por sí tratan de vivir en conjunto. Cada vez hay más gente en ciudades y menos en los campos, porque la gente necesita estar en contacto con la gente. Entonces, porque cuando vos experimentás determinados dolores, vos lo vas a sentir en la otra persona y decís, si puedo darte una mano te la voy a dar, porque yo lo sentí. Entonces creo que una de las cosas que producen los dolores es ser empático con ese tipo de personas. Por lo menos es una de las cosas que... Por lo menos así lo veo yo, decía No, Nimo. que lo estaba Nimo. lo estaba analizando y de verdad el libro se llama Márgenes y me gustaba ese concepto de muchas veces Dios nos permite eso para que sientamos eso. Y la falta de dolor obviamente te hace tomar distante porque vos no lo viviste. Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Claro. O sea, Pablo salió porque le deben haber algo malo habrás hecho y se tuvo que quedar en Galacia y gracias a eso se levantó una iglesia, hubo un propósito ahí. Y tenía siempre al lado un médico, que era Lucas. El médico amado. El médico amado que en determinados momentos él se daba cuenta que los temas que pasaba a él los podía solucionar simplemente con una medicación y le daba esa medicación y siempre estuvo al lado de él en mucho tiempo sufriendo de los problemas que tenía él. Entonces quiere decir que nosotros hoy estamos haciendo este programa Charlando en Familia porque los tres hemos experimentado el dolor de la parte de la columna, los tres, que es un dolor muy feo. Pero también nosotros tres hemos pasado por momentos de dolor emocional. La partida de nuestros seres queridos. Sí. Mi cuñado hace 2 años. Iván Romanowski, Iván parte de Romanowski, este programa. Parte de este grupo que lo sentimos enorme. La otra semana se murió, y hablando de hijos, tenemos una miembro de la iglesia que es Shirley, y se le murió el hijo Raúl, que yo lo conocía. Tremendo. 46 años. Entonces, claro, eso me trae en sufrimientos. Me quedó por varios días la partida de un ser. Yo sé que como está en Cristo se va al cielo, pero se produce ese dolor que cuando vos nombrás el tema, o un ser querido, o una separación, o problemas que pasaron, sentís el otro dolor, que es el que te da las punzadas en el corazón. Que no es que vos estés mal del corazón. El área de las emociones se encuentra acá, en esta parte, y también en la cabeza, claro. porque la cabeza trabaja a 1000. Y es una cosa que te daña enormemente. El dolor emocional de la separación de un ser querido, de un divorcio, de una situación, por ejemplo, que hayas perdido tu empresa, tu negocio, tu casa, tu auto, porque hicieron mal las cosas o te agarraste una crisis en el país. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una cantidad de venezolanos que vinieron, que yo les pregunto, ¿y por qué eligieron el Uruguay? Y porque pensamos que era un país más tranquilo y teníamos una economía como para pagarnos un avión, pero el sufrimiento que tenemos de haber dejado los seres queridos, las propiedades, a veces hasta sus carros o sus autos en sus lugares, y de eso es un dolor emocional muy fuerte, sobre todo en estos días que se celebra Igual, el Día por de la ejemplo, Madre. sí, claro, pero igual un venezolano puede volver a Venezuela. Pero Más cubano, difícil es, dominicano, cubano. todos pueden ir, pero uno que entró en Estados Unidos de ilegal y sabe que que no puede que salir. no puede Ah. salir, esa es más difícil, Sí, sí, eso es sí. más duro, porque vos decís, si yo salgo no vuelvo a entrar. No vuelvo a entrar, claro. O sea, eso, y ahí no hay opción, porque conozco venezolanos que le ha ido un poquito mejor, que se han acomodado y volvieron a su casa, están 15, 20 días, un mes y vuelven, ¿no? O traen a su familia, pero... O traen a su familia, pero en definitiva un dolor emocional. hay situaciones de gente que hoy, este fin de semana pasado, hablaron con sus madres y no saben si ni siquiera si le pasa algo a su madre puedan poder estar en esos momentos con su familia, ¿no? Claro. Eso es una carga emocional muy fuerte que nos genera un dolor que muchas veces nos hace replantear mucho de nuestras vidas. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llevar estos dolores? ¿No? Sí. Porque creo que una de las cosas que es importante es aferrarnos a Jesús, que es, según la escritura bíblica, un hombre que experimentó dolores. Experimentado en En quebrantos, quebranto y en dolores. en todo.
en todo. Él vivió todas las cosas que puede vivir un ser humano porque él era hombre, ¿no? El Dios hecho hombre, de hecho, ¿no? Pero es tremendo lo que decís, porque a veces podemos hablar desde el lado de la experiencia a las personas que están viviendo una situación similar de repente y decirle, yo pude salir de esta situación. Y si yo pude, vos también podés salir. Claro. ¿Entendés? Entonces, esa es la parte, porque está la parte, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la parte sentimental, que también lo podés decir, porque todos lo hemos vivido, todos hemos vivido pérdida de seres queridos. Y quizás en este momento hay gente que esté escuchando en esa situación, perdió su ser querido, su familiar, y está viviendo esto. No es que diga, vas a salir de esto. Sí, vas a salir de esta situación y vas a recordar a la persona de repente, pero vas a ser sanado. Que hay mucha gente que vive con esa enfermedad toda su vida. Yo conozco gente que se murió pensando por qué había perdido al hijo, por qué había perdido a sus padres, ¿no? Porque había perdido a su esposa, su esposo. A su esposo. Años vivieron así. Sin ir más lejos, mirá, te cuento, mi madre cuando murió mi padre, le saltó, yo digo le saltó, porque le saltó de cuando ella perdió el padre de ella. Claro. O sea, ya venía con una carga de no sé, Claro, 40 años. Que es lógico. De 40 años, sí, 38 años, y hacía que había muerto el padre. Entonces, lo de mi padre como que le removió toda la historia. ¿Por qué? Porque no había sido sanada en esa parte emocional. Entonces, bueno, después viene a Cristo. Ella terminó, cuando murió mi padre, terminó en psiquiatras, psicólogos, pastillas para todo, y nosotros viviendo mal. Porque nosotros viendo la situación en la cual estaba ella, vivíamos mal. Entonces, un día se aparece en casa y dice, pasé por una iglesia y entré. Dice, hubo algo que me llevó para adentro, entró y nunca más salió. Después nosotros le decíamos, como la veíamos bien, veíamos que había Andate cambiado. para allá, te llevamos. Le decíamos, hoy no vas a la iglesia, le decíamos. Claro. ¿Por qué? Porque habíamos visto una transformación, un cambio, habíamos visto una sanidad en su espíritu, en su alma, Claro. y aún en su cuerpo, porque todo eso se manifestaba corporalmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que hay personas que de repente están viviendo eso. Y la otra parte que decías vos, la parte física, los dolores físicos, los problemas físicos. Yo me encontré con todo esto en cuestión de 3 años, he pasado de todo. 3 o 4 años he pasado de todo en la parte de salud, ¿no? Y no cosas chicas, nunca me imaginé vivir cosas así tampoco. Cuando vos te sentís sano, no, ni siquiera pensás en ese tipo de cosas, que ese tipo de cosas te puedan llegar a pasar. Claro. Entonces, me pasó lo mismo que a vos, ¿viste? Te viene como esa empatía de mirar a los otros de otro punto de vista, ¿viste? Ya no el punto de vista de decirle, bueno, ya se te va a ir, ya se te va a pasar. No, yo ya lo pasé. Y sé lo que es, y sé lo que estás viviendo, sé por el momento que estás atravesando, y sé que Dios te puede ayudar a vivir y atravesar esta circunstancia, porque de hecho Dios lo permite. Nosotros tenemos que hacer lo que a veces se ha dicho el dicho popular, ponernos en los zapatos del otro. Claro. Y entonces este programa que lo estamos dedicando a las personas que están con dolores físicos o con dolores emocionales, hemos decidido tomar este programa porque hoy queremos orar por ustedes. Queremos quizás darle algún consejo, que son lo de la palabra. Evidentemente, cuando uno tiene Jesucristo en el corazón, las cosas no es que se vayan a solucionar todas, pero ayuda enormemente. Claro. Sí. Hay cosas, por ejemplo, Pablo pidió para que se le fuera el aguijón en la carne que él tenía y el Señor le dijo, bástate mi gracia, no, vas a seguir así.
Bastante mi gracia. Y aguantátela. Pero ¿por qué? Pero además aclara. Claro. Por el porque- poder porque- se fortalece en la debilidad. Exacto. Igual yo creo que el dolor es un área que Dios usa para que mucha gente venga a sus pies. Sí, exacto. Ah, sí. Porque ¿cuándo es cuando más oramos? Cuando estamos mal. Cuando Estamos estamos mal. problemas. Sí, sí, sí. Uno se aferra. Si sos creyente, te Estamos aferras. viviendo una circunstancia tremenda y estamos clamando más que nunca. Exacto. Más que nunca. El ejemplo de tu madre. Sí, sí. ¿Cuándo conoció a Dios? Claro. En ese dolor El dolor, emocional tan fuerte que necesitó encontrarse con el Sí, Creador. Sí. ¿No? De hecho, o sea, fue algo bien de Dios, ¿no? Porque ella siente, tiene ese sentimiento de entrar a esa iglesia que estaba abierta, justamente, ¿no? Exacto. Pero diferente hubiera sido, por ejemplo, si tu mamá estuviera con tu padre, capaz que en ese día no entraba a la iglesia. Ah, no entraba, ¿no? ¿Entendés? Ese entraba. dolor que estaba cargando emocional le hace llegar a la Claro. iglesia y encontrarse con Sí. Dios. Cuando una persona se encuentra con Dios, es como cuando, bueno, hace unos ratos que le estábamos haciendo unos trabajos de estiramiento, Álvaro, porque nosotros lo vivimos y sabemos que nos hace bien eso. Claro. Que vos lo haces y te ayuda, te hace distensión en los músculos y todo eso. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, pues decís, esto me hizo bien y lo transmitís. Claro. Porque estás empático. Yo sé lo que es ese dolor que estás viviendo y a mí me solucionó esto. Y ahí, entonces, vos lo transmitís porque decís, pero eso es empatía, es decir, porque otro caso es decir, que manejate, solucionalo como puedas. Claro. ¿No? Entonces creo que muchas veces el dolor es un gran amigo de Dios. Es duro lo que estoy diciendo, ¿no? No. Porque yo, pero o es sea, así. porque soy un gran amante de la Es así. gracia de Dios. Yo siempre digo que con Dios es con amor, Dios se presenta con amor y se presenta con dolor. Está en vos elegir. Ujú. Está en Ahora, vos elegir. estaba meditando en esto porque Jesús hace una invitación pública en un determinado momento que dice, vengan a mí los cargados y trabajados que yo los haré descansar. Y ahí iban los enfermos, ahí iba la gente que emocionalmente estaba mal. Y Jesús se encargaba de ser su compañía. Y eso es lo que nosotros estamos apostando a todos los que se encuentran físicamente mal, con dolores, con enfermedades, pero también a aquellos que están pasando por angustia, por tristeza, por la pérdida de un ser querido, la pérdida de la familia, la pérdida de tantas cosas que se pueden dar. Pero hoy estamos con ustedes y nosotros tres hoy tenemos la autoridad. ¿Por qué? Porque los tres hemos pasado en común algo que tiene que ver con la columna vertebral o por el sistema nervioso. Y otra que todos nosotros hemos perdido seres queridos y lo vivimos. Entonces hoy nos vamos a poner en los zapatos de ustedes. ¿Por qué? No vamos a llevar nosotros las cargas, lo vamos a conducir a quien llevó las cargas. Claro. Y nosotros le demos el ejemplo, que seas enfermo físicamente o que estés destruido interiormente, la clave es Jesús. Él está golpeando las vidas para entrar. Hay un tema que también en estos últimos tiempos como que se ha hecho mucho énfasis en que el ser cristiano te libra del sufrimiento. No. ¿No? Pero vos Sí, escuchás sí, prédica sí, y sí, lo, por supuesto. lo encontrás y decís Lo hemos escuchado muchísimo, mil veces. muchísimo. Y eso no es bíblico. No es bíblico. No es bíblico porque Jesús sufrió, Preguntale a Esteban. Pablo sufrió, Esteban lo terminan asesinando. O sea, Preguntale a Jacob. y asesinado no de... Ni hoy ver el asesinato a pedrazo, porque básicamente Sí. apedrado, Debe ser terrible. es durísimo, ¿no? Hoy como que decimos, más La- compasivo. Yo creo que la vio hasta el último segundo, porque en un momento cuando él levanta los ojos y dice, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra, es algo impresionante, porque él ve, o sea, él sufre hasta el último segundo de su vida, Claro, hasta pero que Dios se lo lleva. Le da esa convicción. Y hay gente que hoy, por ejemplo, sabe que si Dios no hace un milagro, va a ser un enfermo crónico. Claro. Sabe una persona que si Dios no le ayuda con sus emociones, va a cargar esto el resto de su vida. Y no es fácil psíquicamente y mentalmente organizar tus pensamientos a poder decir, yo tengo que cargar con esto el resto de mi vida. Y hay cosas muy duras. Hoy justo fui a desayunar a donde trabaja mi hija
y uno de los chicos que estaba ahí trabajando tenía síndrome de Down. Y por un momento y mi esposa dice, ay, qué bueno. Le digo, ¿ves? Este muchacho, a pesar de su situación, quiere salir adelante. Claro. Pero detrás de ese muchacho Sí. hubo una madre o un padre claro. que lo impulsaron. Exacto. Que cargó con ese momento que te dijeron, mirá que tu hijo viene con síndrome de Down. Claro. ¿No? Que es ese dolor emocional. Sí. Decir, yo tengo gente conocida que sus hijos tienen problemas de autismo. Y es una carga para los padres decir, que es una de las cosas que me golpeó en una consejería, cuando yo no esté, ¿quién va a cuidar de mi hija? Sí, claro, yo lo he vivido, tengo un amigo que está en esa situación y la pregunta fue esa siempre, cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? Ese es un dolor emocional durísimo y se te ponen a llorar y no saben porque la vida te indica que vos vas a partir y tus hijos siguen la vida. Y después conozco también síndromes de Down que trabajaban con AIDA. Ayer nomás, sin ir más lejos, el Día de la Madre, videollamada de una cantidad de ellos. Qué lindo. Y muchos venían con problemas, por ejemplo. Ajá. ¿Entendés? Entonces los ponían en un área a trabajar, o sea, la parte de recursos humanos, lo ponían en un área a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Aida miraba la situación, cómo trabajaba, todo, y decía, esto no es por acá. Lo redefinía. Esto es por acá, por este lado. Entonces, ha tenido colaboradores que, bueno, que le han llegado a decir, yo me voy a jubilar de tata, decía. Claro, ¿entendés? Pero detrás de esa persona hay una familia. Claro. Que cuando ven que su hijo se supera y que mejora, como que sienten un alivio en su carga. Porque dicen, bueno, se puede proyectar. Claro. Pero hay personas que hoy están cargando con bebitos, con gente chico. Que ven muy duro el futuro. Yo estuve yendo a un lugar de rehabilitación que te encontrabas con nenitos de 8 años, con unas rehabilitaciones muy duras y que todo el mundo sabía que de esa rehabilitación y su gran avance era, pude dar un paso. Claro. ¿Entendés? A mí se me partía el corazón. De verdad, se me partía el corazón porque ves a esos niños y vos decís, ¿cuál es su futuro? ¿Cuál es lo que sigue detrás de eso? Y sin embargo, veo a esas madres que aún doloridas sacan esa fuerza que yo digo es sobrenatural, es esa fuerza y les ayudan a salir hacia adelante. Y más nosotros que creemos en Dios, no estamos libres ni exentos de pasar esas problemáticas, pero que eso nos ayude a tomar conciencia de que Dios está con nosotros, estés sufriendo, estés con dolor o no estés con dolor. Sí, es así. Yo viví en la parte de caminar, que decís de dar un paso, 2 veces, porque con el COVID tuve que aprender a caminar de nuevo. Uh-huh. Y después, cuando me operaron de la columna, tuve que aprender a caminar de nuevo, pero hubo una persona que me agitó a mí para eso. Porque, o sea, yo daba, te acordás que venía con el bastón, claro, caminando por la calle, y él pensaba, seguro, andaba volando 74, 75, ¿cuánto? 74 y medio. Y medio. ¿Y qué pasó? Nunca me lo imaginé eso tampoco. O sea, yo dije, voy a quedar acá, voy a caminar acá dentro de casa, y se aparece en la puerta de casa, ¿vamos a grabar el programa? Yo lo miraba y digo, ¿qué onda? Y bueno, pero así arranqué. Y él caminaba adelante 1 cuadra como si yo anduviera fenómeno, ¿viste? Y dando el pasito con el bastoncito. Vamos a hacer algo, la audiencia se está sintiendo identificado con estos 2 tipos de dolores. Uh-huh. Vos vas a hablar, Pablo, por la gente que está sufriendo dolores físicos, que es terrible. Y tú por los que están sufriendo enfermedades o dolores emocionales. Arranca, Pablo. Dale. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, Señor, y creemos
en la sanidad, porque tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Y en esta hora, Señor, nos aferramos a esa palabra, y yo te pido por aquellas personas que están pasando un dolor físico en este momento, Señor, que en este momento estés tocando sus cuerpos, Padre de la gloria, y estés quitando todo dolor, que estés haciendo un milagro, Señor. Personas con problemas, Señor, en sus articulaciones, en sus huesos, en sus músculos, en su columna vertebral, Padre de la gloria, problemas, Señor, enfermedades de cáncer, Señor, enfermedades, Señor, que le están afectando, Dios mío, el moverse diariamente, Dios mío, que tú en esta hora estés haciendo un milagro, Señor, que en esta hora, Padre, el poder de tu Espíritu Santo les esté sanando en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, con todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a orar por aquellas personas que están pasándola mal emocionalmente. Amado Dios, mira a los que están sufriendo, tal vez por la pérdida de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre, un esposo o esposa, que cargan con esas emociones, se sienten tristes. Desean que se acaben sus días y que los lleves a su presencia, pero tú los tienes acá y nos tienes a cada uno de nosotros porque todavía somos útiles para ti, Señor. Porque hay un propósito que tú quieres desarrollar con nuestras vidas. Mira aquellas personas que hoy cargan, Señor, al ver a sus hijitos con situaciones durísimas, que muchas veces nos replanteamos hasta por qué, ¿dónde está Dios que no escucha mi oración? ¿Dónde estás tú, Señor, que has hecho todas las cosas y un Dios que todo lo puede, por qué no intervienes? Pero tras de todo dolor, Señor, hay una fortaleza que viene de tu Espíritu Santo. Tu palabra nos dice que tu Espíritu Santo es nuestro consolador. Por eso pedirte, Señor, que a donde sea que estemos llegando y estén escuchando este programa, que aquellas personas que se sientan mal sean consoladas por tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que así sea. Amén. Amén. Y si podés venir a alguna de las reuniones, hoy tenemos jueves acá a las 19:30 la reunión de inmigrantes, pero está abierto para todos. Y mañana viernes tenemos nuestra reunión de oración a las 7 de la tarde y el domingo tenemos el culto, a las 10 de la mañana tenemos discipulado, también tenemos escuela bíblica y a las 10:45 comienza nuestra reunión central. ¿Y Rodrigo? Invitarte hoy jueves también a partir de las 19:30 horas, Camino a la Paloma 2010, nuestra reunión general el domingo a las 11 de la mañana, también en General Flores, en Vilar de Bón 1900, ahí está mi esposa Rode, que tiene reunión hoy jueves 19:30 horas y el domingo a las 18 horas. Y se nos fue el tiempo, pero te podemos decir que el martes a estas mismas horas... Charlando en familia.